Muy bienvenidos. Hoy tengo el placer de contar con la participación de Jorge Zamora, Pilar Baselga, Sergio Mona y Enrique Romero, para hablar y al fin y al cabo de posibilidades o infinitas posibilidades de liberarnos, porque si tenemos alguna posibilidad de liberarnos será a través de nuestra propia creatividad. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Hola, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal, Perlita? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes esta tertulia. Muchísimas gracias, Kike, Jorge, Pilar. Sergio, bienvenido. Hola, gracias Perlinda por invitarme a tu programa, Tripulantes, así que encantado de estar en tu casa, en tu canal. Sois todos una joya. La verdad es que a la primera persona a la que le voy a dar la palabra será a Jorge Zamora, porque ha sido él el que me ha pedido que por favor hablemos del tema. Así que, Jorge, adelante. Bueno, saludos a todos, a las personas que están conectadas también. Un placer estar nuevamente con Quique, con Sergio, con Pilar, contigo, Perlinda. Así es que, bueno, vamos a hablar sobre un tema yo creo que es relevante. Ustedes, como algunos saben, yo hace un tiempo atrás, hace un par de años, entré en la arena política aquí en Chile con bastante mala experiencia en realidad. La verdad es que es difícil tratar de entrar en la carretera de la política del derecho, porque uno empieza a chocar con un montón de gente que en el fondo está trabajando completamente en contra o atornillando al revés, a favor del sistema. Bueno, el tema de la moneda soberana es un tema absolutamente relevante, porque bajo este sistema de dinero deuda, o dinero FED, o dinero del Banco Central de Europa, que sabemos que estamos metidos en este tema, sabemos que es simple papel pintado, y a eso sumado que el 95% del dinero ya circulando en el mundo es simplemente números en computadores, es decir, en moneda virtual, literal. Tenemos que entender que este dinero deuda no permite a las patrias, no permite a los países ser soberanos, no permite a los países surgir, los mantiene completamente sometidos bajo el yugo de las deudas externas. Que en este momento se podría decir que prácticamente todos los países de la Tierra están bajo la deuda externa, excepto 5 paraísos fiscales, Manao, Liechtenstein, Borneo, etcétera. Son 5 pequeños países, paraísos fiscales, donde en el fondo no es que estén libres, sino que lo que está sucediendo y ocurriendo allí es que se está lavando prácticamente todo el dinero que se están robando a través del dinero deuda, de estas deudas externas en los países. Y bueno, yo creo que en Argentina, y tenemos aquí a Quique Romero, una experiencia, un proyecto bastante interesante, que es el proyecto Segunda República, que ha estado recogiendo el guante de la moneda soberana y lo ha estado haciendo de una manera bastante significativa y bastante informativa también. Por lo tanto, creo que vale la pena ver todos esos videos que hay en YouTube de moneda soberana de proyecto Segunda República. Y también se va a sumar también que estamos haciendo aquí en Tripulantes, para que la gente pueda entender que sin moneda soberana, lamentablemente, las patrias van a seguir subyugadas a la dictadura global del sistema bancario internacional. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido un buen comienzo. Quique Romero, adelante. Bueno, es fundamental para todo Estado nacional soberano lo que es la característica principal que lo define a un territorio como un Estado nacional soberano. Y es la capacidad de señoriaje. El señoriaje quiere decir la capacidad de emitir la moneda propia. Que quienes, bueno, esto surge en la antigüedad a través del rey. El rey es el señor, por eso siempre la cara de la moneda lleva la cara del rey. Jesús mismo, cuando vio las monedas con la cara del César, dijo: para el César lo que es del César. Obviamente, en el mundo terrenal, lo que tiene valor es el dinero soberano. En el mundo espiritual, lo que tiene valor es la moneda cósmica. Eso es otra cosa. Y que ya que me vino a la cabeza el tema de la moneda cósmica, quiero recordar, acaba de fallecer Darío Salas Sommer, el gran maestro chileno, filósofo muy reconocido internacionalmente, y él escribió este libro, Moneda Cósmica, en donde señala muy bien todo lo que vale una persona por lo que haga con su contenido interno. Pero estas son otras cuestiones, estas son las cuestiones filosóficas espirituales. Vayamos bien a las cuestiones terrenales, que es el objetivo de esta charla, y la moneda soberana
Es fundamental entonces en una nación organizada para promover toda su actividad económica. La moneda soberana tiene una función básica y es la de servir a la real del trabajo y de la producción. Y hoy esto está al revés, ¿eh? El trabajo está al servicio del dinero usurario. Hay dos tipos de moneda o dinero. Uno es lo que es dinero público, que lo emite el Estado Nacional Soberano a través de un ente estatal, sea Banco Central. Después vamos a hablar de lo que son los bancos centrales hoy, que no tienen nada que ver con lo que debería ser. Y otra cosa es el dinero privado. Y este es el gran problema del mundo de hoy, que la creación de dinero, la emisión de dinero fue robada, secuestrada del Estado Nacional Soberano y pasó a ser controlada por un grupo de banqueros privados que a través de un perverso sistema llamado factor multiplicador bancario y con los encajes y los intereses han creado este mundo que hoy conocemos y que está prácticamente a punto de estallar. Pero bueno, la organicidad, la moneda de una nación es a la economía real del trabajo y de la producción, lo que sería la sangre para un cuerpo humano, ¿no? Ambos tienen que ser saludables, fluir a la velocidad, la presión y la temperatura correcta y en la cantidad correcta, cumplir con sus funciones, siendo creada y puesta en circulación según las necesidades reales del cuerpo principal. Y si esto no sucede en un cuerpo humano con su sangre, se enferma y muere. Lo mismo sucede en un Estado nacional soberano, en una comunidad organizada en la cual si el dinero no fluye en las cantidades adecuadas y necesarias, su economía, su trabajo se enferma y muere. Y eso también es lo que está pasando hoy en todo el planeta. Desde acá de la Argentina tenemos la experiencia porque lamentablemente estos señores que gobiernan el mundo nos han elegido a nosotros como campo de prueba. Acá en el 2001 se hizo un experimento único en la historia del mundo, que en Grecia lo repitieron por un periodo muy cortito luego, que es emitir de la dinero. Fue lo que se llamó el famoso corralito. En los argentinos nos enteramos de un día para el otro que no podíamos disponer de nuestro dinero. Entonces se cortó. Es como si hiciéramos un torniquete a la salida del corazón. Se corta el flujo de sangre y bueno, el cuerpo muere, obviamente. Por suerte la Argentina no murió porque hemos sabido defendernos en aquel entonces. Esto terminó con un gobierno, se llevó puesto un gobierno esta medida, pero bueno, los señores que gobiernan el mundo tomaron nota de la reacción de la gente frente a una situación de retirar de circulación el dinero y para la próxima vez lo van a hacer en versión 2.0 reloaded y mejorado. Muy bien, Quique, muchísimas gracias. Qué interesante esto de la moneda cósmica del escritor filósofo Darío Salas. Pilar Baselga, señorita, adelante. Pilar, ¿el micro cortado? Es que lo había cortado porque se oye mejor cuando nosotros nos quitamos todos. Cuando el que habla tiene el micrófono y los otros nos muteamos. Bueno, pues te agradezco que me hayas invitado, pero yo ya te comenté que yo no soy una experta en absoluto en temas económicos. Yo soy de la microeconomía, como una hormiguita, e intento, con lo poco que sé, pues salir adelante económicamente en mi vida, ¿no? Y intentando hacerlo lo más sencillamente posible. Entonces no puedo hablar más que desde una, digamos, intuición, porque ni no he estudiado este tema, ¿vale? Bueno, lo primero es que me he ido a ver la definición de lo que es la soberanía, ¿no? Y dice Jean Bodin en 1576, en un libro que se llama Los 6 libros de la República. Yo creo que hay alguien que se tiene que mutear, porque es que se oyen unos ruidos terribles. ¿Os podéis mutear, no? ¿O no? Quique, corazón, tienes que quitar el micro, por favor. Tú tienes que quitar tu micro para que Pilar se escuche bien. A ver ahora. Uy, mucho mejor.
Bien, entonces dice, soberano es quien tiene el poder de decisión, de dar las leyes sin recibirlas de otro, es decir, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí a la ley divina o natural. Bien, una definición preciosa. Entonces, ahora vamos a hablar dinero y moneda, ¿no? Estamos hablando de la moneda soberana o del dinero. Entonces, el dinero es lo que tiene valor, la moneda es, digamos, un convenio, que puede ser pesos, pesetas, euros, y que generalmente en este mundo en el que vivimos es papel, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la moneda soberana, yo creo que lo que tenemos que decir es el dinero soberano, ¿no? Es decir, que un país decida tener su creación de dinero a su conveniencia. Pero el problema que yo veo, y que te comenté cuando lo primero que, y creo que es lo único que puedo aportar, es que el problema no es tanto la moneda o el dinero soberano de los países, sino los políticos que implementan y que ponen en marcha la política monetaria financiera de su país. Es decir, que mientras tengamos en el poder, que es en todas partes, porque pasa en España, pasa supongo que en Argentina, pasa en Francia, pasa en todas partes. La masonería está al mando de la política de los países occidentales. La masonería. Y la masonería es internacionalista y tiene una agenda internacionalista. Y si los políticos, sean de qué países sean, están metidos dentro de una secta internacionalista, ellos van a remar siempre a favor de lo que dicen los superiores, puesto que sabemos que es una secta muy jerarquizada. Entonces, el problema no es tanto la soberanía como el problema es que los políticos que están al mando no es que sean corruptos, es que son antipatriotas. En España son antiespañoles, en Francia son antifranceses, en Argentina son antiargentinos. Y yo ese es el problema que veo. Bueno, eso es lo único que quería aportar porque no creo que pueda, no da más de sí mi conocimiento. Pilar, yo creo que tiene muchísimo conocimiento. Sergio, caballero, adelante. Hola Perlinda, hola Pilar, hola Jorge y Quique. Es decir, encantado de estar con vosotros en directo y con todos el público de tripulantes. Es correcto lo que dice Pilar. Es decir, y aquí se puede poner lo que es soberano. Soberano, si puedes poner la imagen de apoyo. Soberano es que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro, es decir, es autónomo. Y que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Y me ha gustado la aportación de Pilar porque comentan, que está aquí, que es que está sujeto a las leyes escritas, que no está sujeto a las leyes escritas, pero así a la ley natural, que me parece bien, o divina, que ya no me parece bien. Primero habría que plantear, ¿existe Dios o no existe Dios? Porque si no existe Dios e incluimos en algo tan importante algo no existencial, es decir, es una paranoia colectiva. O la otra opción, existe Dios y es el demiurgo. Entonces, la soberanía está jodida, directamente. Porque estamos supeditando el poder de nuestras vidas sobre una entidad no humana. Me da igual lo que sea, pero no es humano. En caso de que exista. Si no existe, es una paranoia. Si existe, estamos jodidos porque él no es humano. Él será lo que sea. Yo tengo mi percepción y tengo mi forma de ver, que es el demiurgo, y ya está. Y entonces no es de fiar. Quería retroceder un poquitín respecto a la moneda para hacer el planteamiento rápido. Entonces voy a compartir estas imágenes. El dinero comenzó como el dinero, hay dos tipos de dinero, uno es el dinero mercancía, Lo voy a relatar. Dinero mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamentalmente proviene del bien del cual se compone. Es decir, el mismo dinero implícitamente tenía un valor. El dinero mercancía consiste en bienes
u objetos que tienen valor por sí mismos. Es decir, no estamos especulando, estamos dándole un valor a algo real y algo que se supone que es útil al ser humano. Además del valor de cambio al ser utilizado como moneda. Es decir, la moneda es el elemento simbólico que representa a algo, en este caso a una mercancía valiosa para el ser humano. Ejemplos de bienes que han sido utilizados como medio de intercambio fueron, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, la pimienta, la sal, de donde viene la palabra salario, piedras gigantes como las piedras Ray, cinturones decorados, conchas, alcohol, cigarrillos, cannabis, caramelos, cebada, detergentes para la ropa, etc. Estos artículos eran en ocasiones utilizados como medida en relación con otros. En varias economías de valoraciones de bienes o sistemas de precio-dinero, mercancía es aquella clase de dinero cuyo valor fundamentalmente proviene del bien del cual se compone. El dinero mercancía consiste en bienes u objetos que tienen valor por sí mismo, además del valor del cambio al ser utilizado. Ejemplos de bienes que han sido utilizados, bueno, esto es como medio de intercambio, fueron, por ejemplo, otra vez el oro, la plata. Bueno, esto es una repetición. Vale, lo de abajo es una repetición. Este es el dinero mercancía. Es un dinero tangible. Es un dinero que tiene un valor intrínseco según con qué esté relacionado. Según con qué esté relacionado. Y luego está el valor, el dinero, bueno, ahí estoy hablando a grandes rasgos. El dinero fiduciario o fiat. El dinero llamado fiduciario o dinero fiat es aquel que se basa en la fe. Ya estamos especulando, en el aire. O confianza de la comunidad. Pero claro, la comunidad no se rige por sí misma, está manejada por una jerarquía, por tanto no hay comunidad. Es una mentira, no hay comunidad. No estamos ante un sistema comunitario. Por mucho que se llame, por ejemplo, Europa se llama Comunidad Europea, no es una comunidad, es mentira. Es una comunidad de jerarquías, o comunidad entre jerarquías, pero el pueblo ahí no aparece, como todos sabemos. Es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago, solo se respalda por promesas. El dinero fiduciario se respalda por promesas de políticos y de todo lo que hay detrás. Por parte de la entidad emisora. Y la entidad emisora son los bancos y los que están detrás, las financieras, tipo PIMCO o BlackRock y compañía. Es importante tener en cuenta que entendemos la confianza de la comunidad como el conjunto de la riqueza aparente, es que te lo dicen, no real, aparente, ya estamos hablando de fuegos artificiales, que presenta la comunidad emisora de la moneda. Es el modelo monetario que predomina actualmente en el mundo, ahora. Y es el dólar estadounidense, el euro, que está supeditado al dólar, y todas las otras monedas de reserva que siguen por ahora estando supeditadas al dólar. Y la última imagen que quería mostrar antes de pasar al contertulio. Vale, esta imagen aquí no está. A ver si la tengo aquí. Vale, no se me ha quedado grabada. No se me ha quedado grabada, entonces luego la voy a mostrar. Pero... Qué interesante todo lo que estás diciendo. Sergio, me parece sumamente interesante toda esta explicación detallada. Fíjate que lo que he pensado, Sergio, es que en realidad las élites juegan con nosotros porque nos ponen toda la verdad delante de nuestras narices y es que no lo vemos. Está tan enfrente de nuestras narices la verdad que no lo vemos. Está todo, es que tienes razón, efectivamente, está todo ahí explicado. En la legislación, por ejemplo. Porque la sociedad está subnormalizada. No es que sea subnormal, pero está subnormalizada. Es decir, desde que se derogó la ley Glass-Steagall, creo que fue en el 71,
Ahí comenzó la moneda virtual, porque ahí ya no estaba respaldada por el dinero no estaba respaldado por el patrón oro. Ahora estamos entrando desde el 2009, que está entrando como si fuera un juego de números, el dinero digital, de esa moneda virtual. Y está vinculada al dólar, es decir, bueno, a la moneda fiat, pero sobre todo la que manda, la que estaba respaldada, la que estaba vinculada al oro, que luego a ver si muestro la imagen, en Bretton Woods se quedó el dólar como referencia del oro. Luego el dólar dice, bueno, yo ya me desligo del oro, y entonces todos ya se desligan del oro, se quedan desligados del oro, porque el nexo de unión era el dólar, y ahora el dólar es el nexo de unión, a grandes rasgos, del Bitcoin y todo el resto de las porquerías de monedas. Y ahora estamos entrando en la especulación de la especulación. Y ahora te pregunto, ¿quién va a ser soberano a esto? Efectivamente, muy buena pregunta, Sergio. Jorge, adelante, ¿quién va a ser soberano a esta moneda digital? Bueno, mira, el problema que tenemos nosotros básicamente con el sistema capitalista, para que lo podamos entender, que es en el fondo el sistema madre, es decir, todo lo que nosotros hemos estado viendo a través de la historia moderna, financieramente hablando, en los mundos comunistas y capitalistas, son en el fondo una sola cosa que está siendo comandada desde Wall Street, desde se podría decir, desde el advenimiento de los sionistas bolcheviques en 1917 en Rusia. Ahora, tenemos que entender que el capital, para que lo podamos entender cuál es el gran problema del sistema capitalista, y lo voy a ejemplificar con un río. Imaginemos un río que fluye, que va bajando desde zonas cordilleranas hacia el mar, ¿cierto? Y durante todo su trayecto va generando vida. Es decir, alrededor o los costados del río se va generando árboles, plantas, vida animal, qué sé yo, vegetal, todo. Pero de pronto aparece alguien que construye una represa en el río. Acumula. Ese es el capitalista. Entonces se me sigue la idea. Acumula el agua, ¿y qué pasa con el resto del río para abajo? Desaparece. ¿Y qué pasa con los animales, los vegetales? Se tienen que morir. Entonces se me sigue la idea. Entonces ocurre exactamente lo mismo con el sistema capitalista. Cuando nosotros tenemos un sistema de acumulación de capital gigantesco de parte de, qué sé yo, 9 familias actualmente en el mundo, que son las más ricas y las más poderosas. Estamos hablando obviamente de Rothschild, Rockefeller y todo ese séquito. Va ocurriendo exactamente eso. Ellos al ir acumulando capital, se va produciendo esta hambruna, se va produciendo esto que mueren 30.000 niños de hambre al día, hambricida al día, 1.000 millones aproximadamente de personas tienen hambre en el mundo, y se va generando toda esta cofradía, se va generando todo este sistema, en el fondo de control, que lo vimos en el Bitcoin la semana pasada cuando estuvimos conversando, que en el fondo es una moneda que va a tener acceso a ciertas personas, no todos. Y de hecho, por ejemplo, nosotros ya deberíamos saber que el acceso a Internet no es total, es decir, solamente la mitad del mundo, y a través principalmente de dispositivos móviles, tiene acceso a Internet, lo que significaría que de volverse completamente virtual la moneda a través de, qué sé yo, teléfonos celulares o de chips implantados en la mano, en la frente, donde quieran, solamente la mitad de la gente va a tener capacidad de comprar y vender. Por lo tanto, el tema de la moneda soberana, para que se vuelva realmente soberana, es un tema también de fe, finalmente, muy parecido al dinero fiat. Así como nosotros desde el año 71, que el señor Richard Nixon literalmente se robó todo el oro de Fort Knox, que era el oro de gran parte del mundo, sacando la famosa frase del billete de dólar, convertible en oro conforme a la ley por moneda de curso legal, se hizo un robo gigantesco de oro en todo el mundo y se pasó a este dinero fiat, o este dinero basado en la confianza, en la fe. Y yo creo que desde este punto de vista se puede ejercer una moneda soberana, es decir, un patrón trabajo, un patrón creatividad, porque es lo que realmente genera progreso en los pueblos, porque el oro no genera progreso, el oro es simplemente materia inerte. En cambio, el trabajo, la creatividad sí produce, digamos, bienes y servicios y todo lo que puede producirse dentro de una economía para que ésta realmente funcione. Ahora, para que la moneda soberana también pueda funcionar, también se necesita esta confianza, también se necesita esta fe. Y esto se va a producir bajo un tema que es relevante, que es el tema de la información. Saber es poder.
Y por eso es que nosotros, las personas que estamos integrando este panel y muchas más, tenemos la información de informar estas cosas. Por ejemplo, aquí en Chile, políticamente hablando, nadie, ningún partido, nadie instala el tema de la moneda soberana siendo relevante. Por eso es que yo rescato Proyecto Segunda República en Argentina, que por lo menos lo ponen sobre la palestra. ¿Los tomarán en cuenta los argentinos? No lo sé, pero por lo menos está sobre la palestra. Por lo tanto, aquí, para que la moneda soberana finalmente se convierta en algo real, es muy necesaria no solo la fe de las personas, sino que el conocimiento que hay detrás o que debe haber detrás de lo que es un verdadero sistema económico, un sistema basado en una moneda emitida sin deuda y emitida por el propio pueblo. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Quique, caballero, una pregunta. Yo ya voy a empezar a lanzar preguntas a cada uno de vosotros, ¿vale? La pregunta para ti es, así como ha dicho Jorge Zamora, que todo nace de Wall Street, hoy, por ejemplo, ha bajado 666 puntos Wall Street. ¿Nos podrías, por favor, Quique, comentar qué aviso es este? ¿Qué ha pasado con Wall Street? Sí, bueno, primero déjame hacer un par de aclaraciones. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha venido diciendo hasta acá. Completamente de acuerdo. Lo que se ha describido hasta acá es el problema. El problema existe. Lo que sería la moneda soberana es la solución. Esa solución todavía no existe. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el problema. Para que haya moneda soberana, tiene que haber Estado Nacional Soberano. Para que haya Estado Nacional Soberano, tienen que haber individuos soberanos. Y es como decía hace un rato Jorge, y también lo dijo Sergio, todo el sistema se basa en la confianza, es verdad. Pero la primer confianza de un individuo soberano es en sí mismo, en su capacidad de trabajo, y como comunidad organizada crean que pasaría a llamarse Estado Nacional Soberano y que hoy no existe en el mundo. No existe. Así como tampoco existen individuos soberanos, porque hoy somos todos esclavos de los impuestos y de los intereses del dinero. Eso quiero aclararlo. Segunda parte, la única solución es la fundación del Estado Nacional Soberano. El proyecto Segunda República, del cual yo formé parte, y hoy Adrián Salvucci sigue llevándolo adelante, desde ya que es el que plantea la solución a este problema. La solución para todas las naciones del mundo pasan, en cierto sentido, por lo que propone el proyecto Segunda República en lo que hace a la moneda soberana. Y todo lo que yo les estoy contando es lo que aprendí mientras estaba al lado de Adrián Salvucci. Volviendo a la pregunta con la que empezaste. 666. Qué casualidad que la bolsa cae un viernes, 666 puntos. Y hoy que estamos en miércoles, ya se recuperaron esos puntos, ya está. O sea, que esa baja abrupta no respondía a una radiografía real de lo que está sucediendo con las empresas que cotizan dentro de la bolsa, que se encuentran en crisis, sus precios bajan y caen, porque si es así, responde más bien a una especulación que hizo alguien. Y esa especulación la hizo con tanto timing que el resultado final dio un 666. Entonces está claro que estamos frente a un mensaje, no a una caída de la bolsa. Estamos frente a un mensaje. ¿De quién y para quién? Y bueno, de quién está claro, de quién tiene el poder de manipular las estructuras financieras a nivel global. ¿Para quién? Y para quien corresponda. No sé para quién es el mensaje, pero está claro que a través de esta caída que vimos el viernes pasado, se está activando algo. Ese algo es lo que vamos a ver en los próximos meses, estemos muy atentos. A mi entender, y esto ya es opinión personal, es el colapso final del sistema financiero global tal cual lo conocemos. Estamos muy cerca
de este switch. ¿Por qué? Porque saben que se han pasado de rosca, que ya esta confianza en el dinero fiat se ha perdido a nivel global. Entonces tienen que buscar la manera de recuperarla. Este problema que se originó en 1971, cuando Nixon decidió quitarle el patrón oro a lo que era la divisa, que es el dólar, ligera, porque cuando venga este movimiento, el dólar va a dejar de ser la divisa. Divisa es la moneda que se utiliza para todo el comercio internacional. Probablemente veamos que el dólar va a ser desplazado, vamos a ver el colapso del dólar y que sea instaurada una nueva moneda, sí, con el respaldo del oro. ¿Por qué? Y porque lo que hemos visto en estos últimos años, en estos últimos 8 años básicamente, es una permanente manipulación del precio del oro. A mi entender, el valor al que estuvo, no al que está actualmente, porque también cayó luego, pero al que estuvo cotizando el Bitcoin, que fue cercano a los $20.000, es más bien el holograma del valor al que debería estar cotizando el oro. El oro es algo físico que uno lo puede tener, atesorar y tocar. El Bitcoin es una gran estafa, no existe, no lo emite nadie, no se le puede reclamar a nadie, no se puede hacer nada. Apagan la internet y desaparecen todos los Bitcoins. Entonces, pensar que el futuro del dinero pasa por el Bitcoin, no. El futuro del dinero, como siempre, pasa por quien lo controla. Amsel Meyer-Bauer, conocido como Barón de Rothschild, allá en 1694, dijo: dadme el control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Y lo que estamos viendo en este momento es la batalla final por el control del dinero. En la medida que los individuos no nos despertemos, no ejerzamos nuestra soberanía personal, el control del dinero lo van a seguir teniendo ellos. Y yo no veo mucha gente despierta en este planeta todavía. Es más, los veo cada vez más idiotizados con estos aparatitos todo el día haciendo así, así, así. Y ahora la gente hasta camina por la calle haciendo así, hablando con su teléfono. Cosa que no se veía 5 años atrás. Entonces, la probabilidad de que la gente despierte, tome conciencia y saque a patadas a estos señores que pretenden controlar el dinero a nivel global, siento que es cada vez más remota. Entonces, probablemente estos señores en los próximos 6 meses hagan este intercambio para recuperar la confianza que se empezó a perder, proponiendo un nuevo patrón monetario en base a un respaldo en oro y proponiendo una nueva divisa que probablemente sea el yuan chino. Muy bien, Quique, muchísimas gracias. Pilar, señorita, varias cosas. A ver, yo sé que, Pilar, yo sé que a ti te gustan los candelabros, yo sé que a ti te gustan los collares. Que a mí no me den bitcoins, que yo quiero collares, yo quiero candelabros además del siglo XV o el XVI, que eran más hermosos. Vale, pero interesante todo lo que habéis aportado todos, pero mira, fíjate, partimos de la base en la que ese dinero es, de hecho lo pone aquí, ¿no? La fe en esa divinidad, ¿no? La ley, que máximo poder o autoridad de algo, la ley natural o divina. En fin, la fe en esa divinidad, que luego le preguntaré a Sergio por qué divinidad es esa. Además, hay que tener en cuenta qué divinidad es esa, fe en qué divinidad. Pero a lo que yo quiero llegar, Pilar, es... fíjate que esa fe, dice Quique, que la gente como que ha perdido la fe en ese dinero fiat, pero no, a la gente, al público en general, a nivel internacional, no le ha costado absolutamente nada en confiar en el Bitcoin. De hecho, en Japón, como muestra un botón, Japón ha perdido 530 millones de dólares. ¿Qué opinas, Pilar? Como te decía, me dejas sin palabras, yo no puedo opinar sobre el Bitcoin porque es que es un tema que a mí siempre me ha parecido de lo más sospechoso. O sea, oigo unos ruidos terribles. Si os podéis mutear, por favor. No, perdona, Pilar, me refiero al hecho de cómo la gente tiene confianza en algo virtual. A eso me refiero. A tu intuición. Es que yo creo que la gente, es decir, la masa, si estamos hablando de la masa, es de lo más manipulable. O sea, ¿cómo puedes estar gritando detrás de un equipo de fútbol
con unos colores, una bandera, un himno, si resulta que esos jugadores mañana están en el equipo contrario, porque lo han comprado? Es alucinante, o sea, completamente. Antes, en el pasado, sí, los futbolistas jugaban en su equipo toda la vida, ¿no? Y eran de un equipo. Pero ahora no, ahora son como productos, esclavos, los compran aquí, los venden allá, es una especie de mercancía. Y sin embargo, la gente sigue creyendo que eso realmente tiene un sentido, ¿no? Pues de la misma manera que son capaces de llorar, de gastar fortunas en ver un equipo de 22 millonarios corriendo detrás de un balón, pues de la misma manera se pueden creer cualquier cosa. Si les dicen haz tal cosa, van y lo hacen, sin la más mínima cuestionamiento. Ahora la moda lo sabemos, las modas de los, ¿cómo se llama? De los tatuajes. Hay gente que tiene todo el cuerpo intoxicado y están tan contentos. ¿Por qué? Porque lo ponen de moda y los otros siguen como borregos. Entonces, bueno, pues no sé, a ver qué pasa ahora. Yo creo que es muy interesante. Yo me pregunto qué ha pasado, por qué ha caído el Bitcoin, eso me gustaría saberlo. ¿Quién está detrás de la caída del Bitcoin y cuál es el propósito? Porque yo no me creo que esa caída sí ha sido casual, puesto que eso está manejado. Entonces habría que investigar a ver quién ha hecho la caída y con qué propósito, ¿no? O sea, que eso es lo que veo. Quería hacer unos apuntes con lo que se ha dicho. ¿Puedo? ¿Sí? Sí, por supuesto, señorita, adelante. A ver, primero, hay que saber que la ley Glass-Steagall se instituye después del crack del 29, porque la ley Glass-Steagall es la que separa el dinero, digamos, de la cuenta corriente del dinero de la especulación, que eso siempre que estaba unido, lo separan. Bueno, lo separan y entonces se recupera la economía. ¿Y cuándo lo derogan? Derogan la ley Glass-Steagall en 1999. Y en el 2000 es cuando empieza precisamente toda esa hiperinflación, todo ese abrir el grifo del crédito para generar la burbuja, para generar la crisis de 2007-2008. O sea, que está directamente relacionada las crisis con la ley Glass-Steagall, si la hay o si no la hay. En este momento no la hay. Y están preparando la siguiente crisis. Hasta que, no sé, hasta que alguien venga a salvarnos, no sé. O sea, eso hay que saberlo. Luego, hay que saber que hay dos tipos de dinero, quiero decir. Está el dinero que sirve para la economía, es decir, para trabajar en base al trabajo, que es lo que hizo Hitler. Es decir, bueno, pues ahora vamos a fabricar una moneda que se llama, como se llame, el marco alemán, y hacemos unos papeles y ya está. Y entonces no hace falta que haya nada detrás, porque lo que respalda, o sea, lo que hay detrás de ese papel es tu trabajo. Y como el ser humano lo que tienes es energía, ¿no? Porque cuando estás vivo, pues si no tienes energía te mueres o estás enfermo, ¿no? Es decir, que lo que nos define al ser humano es nuestra capacidad de hacer cosas, ¿no? Luego, somos una fuente inagotable de dinero. Nosotros somos una fuente agotable de dinero porque somos pura creatividad si nos ponemos en marcha, ¿no? Entonces, una de las grandes manipulaciones del dinero es hacer creer que hay escasez. Pero no hay escasez. O sea, tú te levantas por la mañana y tengas dinero o no tengas dinero, tú tienes muchísima energía, puedes hacer muchísimas cosas durante el día. Entonces, esa idea de que tengo que venir alguien a darme trabajo, a darme dinero, eso es toda una programación mental. Yo tengo la suerte de nunca haber tenido eso. Yo siempre he trabajado que he creado cosas, porque yo creaba proyectos y proponía los proyectos. Entonces, si educáramos y si que nos levantáramos por la mañana diciendo, bueno, yo soy una fuente inagotable de energía, de amor, de cariño, de besos, eso lo digo siempre, los besos y los abrazos no se acaban nunca, ¿cómo puede ser? Siempre puedes dar muchos abrazos y siempre puedes dar muchos besos, nunca se acaban. Pues así es la energía, ¿no? Es inagotable. Entonces nosotros somos una fuente de riqueza inagotable. Y entonces, si tú puedes estar generando todas esas cosas, te dan, pues esto, yo tengo aquí unos post-it amarillos, bueno, pues te dan 10 post-it. Y entonces estos 10 post-it, con esto puedes comprar 1 kilo de carne, tal y cual, la verdura, no sé cuántos. Entonces, eso es un dinero. Otro dinero es el que tú tienes de reserva. Y ese es el problema gordo. Cuando, o sea, un dinero es el del trueque, vamos a decirlo de alguna manera. El que yo hago esto, luego tú me das, yo pago el casero, pago tal y cual. Bueno, ese es un dinero. Pero pongamos que yo tengo un dinero de más, que me sobra. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Cojo papel de Monopoly y lo guardo en una caja, lo meto en un banco? ¿O prefiero tener candelabros, oro y cosas que el día de mañana, cuando yo lo necesite, lo puedo, digamos, transformar
o usar para cosas más grandes. Entonces, ahí está, digamos, nuestro desconocimiento de la economía y de las finanzas, ¿no? Si nosotros desde pequeñitos nos explicaran esto, que hay dos tipos de dinero, pues otro gallo cantaría. Luego también quería comentar una cosa, es que no sé si en Argentina, en Chile lo saben, es lo que pasó en España cuando entró España en la Unión Europea. España muere Franco, entramos en una falsa democracia y en el 76 muere Franco y en el 85-86 en realidad entra España en la Unión Europea. La condición bajo la cual España entró en la Unión Europea era a condición de arrancar miles de viñedos para no competir con el vino de Francia, arrancar miles de olivos para no competir con el aceite de oliva italiano, matar un montón de cabezas de ganado para no competir con la cabaña de los ingleses, de los irlandeses y de los alemanes y de los holandeses, porque éramos grandes productores de leche, grandes productores de carne, y se desmantelaron las siderurgias, se desmantelaron los astilleros. Es decir, que España, para entrar, destruyó su economía. Esto hay que saberlo. Eso es un primer paso. Y cuando ya estábamos hechos una porquería, entonces nos obligan a entrar en el euro. Y eso son nuestros propios políticos, nuestros Aznares y nuestros Zapateros y nuestros Felipes González. Y esos son los que han hecho que nosotros seamos hoy en día un país felpudo. O sea, no tenemos por qué ser un país felpudo, porque en tiempos de Franco, y yo no soy franquista, hay que saber que no se pagaban impuestos. ¿Por qué no se pagaban impuestos? Pues porque teníamos precisamente la siderurgia, los astilleros, la telefónica, todo lo que era hidroeléctrica, lo que eran Repsol, Cepsa, es decir, el petróleo, todo eso era el Renfe. Todo era nacional, todo pertenecía al Estado y todo eso generaba muchísimo dinero y con eso se financiaba el Estado. Y había colegios, y había universidades, y había becas para los estudiantes, y había hospitales, y había de todo. Entonces, cuando sabemos todo eso, decimos, pero es que estamos en manos, lo que he dicho al principio, estamos en manos de políticos antipatriotas que venden su patria, que destruyen su patria y su madre patria. Y así nos va, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, he dicho todo. Bueno, y luego tengo una cosita más. ¿Puedo decir una cosita más o ya tengo que pasarla? Señorita, por favor, continúa. Vale, entonces, hay un museo en Madrid que se llama el Museo de la Moneda y, bueno, yo he tenido que enseñarlo algunas veces, entonces pues me puse a estudiarlo y es interesante. Entonces, cómo no, China es absolutamente pionera en la fabricación del dinero. Entonces, el primer dinero, y ahí se ve, era té. El té se prensaba y entonces eran como unas tablas de chocolate, se prensaban y tenían unos dibujitos y unas letras y un tal. Entonces, era té. Y luego también, por supuesto, el arroz era dinero en China. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes mucho dinero, mucho arroz y mucho té, pues corres el riesgo de que se te pudra, de que se te moje, de que se te estropee. Entonces ese dinero ya no servía. Entonces utilizaban herramientas, martillos, tijeras, todo tipo de herramientas de hierro. Pero claro, imagínate tú que tú vendes una finca y te pagan en martillos y te encuentras con una bolsa pesadísima de 400 kilos de martillos, ¿no? Entonces inventaron el martillo chiquitito. Entonces tú ves ahí en el museo piecitas así de chiquititas que son tijeras, martillos, hachas, toda una serie de herramientas, pero miniaturas, que simbolizaban, o sea, ya no tenían ese valor intrínseco, sino que tenían un valor fiat, es decir, que era un símbolo de lo que representaban. Entonces, esto es interesante saberlo porque, y estamos hablando de hace 5.000 años, es decir, la idea del dinero simbólico siempre ha existido. Por esta idea, ¿no? De que una cosa es el dinero que tú utilizas, que sería, compro 2 kilos de arroz, te pago con arroz, te pago con té, pero cuando tú lo que tienes es has vendido una finca y quieres a lo mejor guardar ese dinero para el día de mañana comprar otra finca o un bosque o montar una empresa, pues necesitas otro tipo de moneda, un dinero que tenga, pues eso, un valor. Y luego, la historia del dinar de oro, hay que contar aquí. El dinar de oro fue un invento de Gaddafi, de Saddam Hussein,
de Egipto y no sé qué otro país más, que pensaron vender su gas y su petróleo en vez de en dólares que no querían y en euros, estaban montando el dinar de oro. Y por eso mataron a Gaddafi, y por eso destruyeron Irak, y por eso destruyeron Egipto, y pues se hicieron las primaveras árabes, porque se les venía encima una moneda de verdad. Una moneda de verdad, es decir, una moneda que tiene un respaldo. Porque lo que pasa con estos países que exportan bienes muy importantes como son el gas y el petróleo, dices, bueno, yo te doy gas que vale mucho, ¿y tú qué me das a cambio? ¿Dólares? ¿Que no valen nada? Ah, pues no me interesa, es que no te lo vendo. Así que bueno, todas estas pequeñas aportaciones he hecho. Muchísimas gracias, Pilar. Qué interesante. Vaya joya cada uno de vosotros. Sergio, antes que te dé la palabra, un momento, por favor. Me ha parecido muy interesante varias cosas. Fijaos, con esta historia del dinar de oro, lo que han querido transmitir las élites es ni se os ocurra a vosotros, a ninguno de los gobiernos, ¿vale? Que intente ser soberano, porque veréis lo que os ocurrirá. Por otro lado, esta historia que has contado, Pilar, sobre qué interesante, que vaya cultura, también es casi una clase de cultura el día de hoy, que China fue pionera en la fabricación del dinero en té y en arroz, y que, claro, a través del tiempo se estropeaba y se pudría. Es un poco lo que ocurre cuando una persona es avariciosa y al fin y al cabo, metafóricamente hablando, es lo que ocurre, ¿no? Energéticamente, cuando no compartimos nuestros bienes o lo bien que nos va, o es una metáfora. También podríamos hablar de esas sonrisas y esos abrazos y esos besos también que hablabas, Pilar, que es parte de lo mismo. Y luego ya quiero contar una pequeña anécdota, que en una ocasión tuve una clienta en consulta que me comentó que en la casa de unos ancestros encontraron enterrado en la casa de un tatarabuelo un cofre lleno de billetes, estaba lleno de billetes. O sea, este hombre no compartía su dinero, ya, es más, era como este típico enano del Señor de los Anillos, ¿no? Que guardaban el oro, lo enterraban bajo tierra. Y al final, cuando abrieron el cofre, pues esos billetes que fueron impresos en ese país latinoamericano, pues ya no estaba vigente, es decir, no valía nada. Es decir, ese dinero, esos billetes, literalmente se pudrieron igual como el té o como el arroz. Es lo que ocurre cuando no compartimos nuestra creatividad o cuando no compartimos, pues, todo lo que podamos compartir. Sergio, caballero, adelante. Una pregunta, Sergio. ¿Fe en qué divinidad? En Dios. Fe en la divinidad de Dios, pero habría que preguntarse quién es Dios. Es decir, hay algunos que piensan que Dios pues, es un ser cuasi angelical, y lo que se ha demostrado en la historia, por los resultados, por muchas pinturas bonitas que hayan realizado en los templos religiosos, con colores pastel y doraditos y tal, pues a mi entender es esta entidad, es decir, que es lo puedes llamar el diablo, el arconte, el dragón, como lo quieras llamar. Para mí, a ver si aparece, esta es la entidad que está manejando, es decir, este es Dios, para mí. Es decir, si no existe es una paranoia colectiva que la humanidad, menos China y algunos países más, no participan, pero la mayoría tienen creencias religiosas. Por tanto, o el ser humano está en una paranoia colectiva, o realmente existe esa entidad que es la misma que adoran en China, que es el dragón. Porque los chinos dicen, es que los chinos no son religiosos, sí, pero adoran al dragón, le hacen la fiesta del dragón todos los años, es decir, es posible que sea la misma entidad tanto en Occidente como en Oriente, pero en Occidente está pues más camuflada. ¿Ok? Quería mostrar esta imagen, que era lo que quería mostrar antes, a ver si aparece ya al principio pues el ser humano pues aplicaba el trueque para el intercambio de mercancía. Se comenta que los lidios en el siglo VI, estoy hablando a grandes rasgos, luego ahí todo se puede detallar. Antes de Cristo, siglo VI, antes de Cristo, incorpora la moneda mercancía acuñada llamada estátero, que es una aleación de oro y plata, llamado electro. La aleación lo llaman electro. Qué curioso con la moneda electrónica. Parece como que cuando ya comenzaron a plantear esto, ya tenían trazado toda la trayectoria hacia donde ellos querían llegar. En el siglo XIX se implanta el patrón oro.
En 1944 está el acuerdo de Bretton Woods, donde se establece el patrón dólar, como única moneda respaldada por el oro a $35 onza. Luego, en 1971, dentro de la ley Glass-Steagall, que se inició en el 33 y la derogó Clinton en el 99, que qué casualidad que luego, 4 años después, aparece, bueno, el conflicto en Irak, donde están los territorios petrolíferos. Pero bueno, en el 71 el dólar, que era el nexo de unión con el resto de monedas fiat y el oro, se desvincula. Y entonces comienza, como he dicho antes, el dinero virtual. Es decir, no ha comenzado con el Bitcoin, empezó entonces, porque ya era dinero humo, era mentira, era lo que se llama fe y confianza. A esos pares de mentirosos, bueno, hay algunos más. ¿Qué le queda al dólar si pierde la referencia oro? Para estar sustentada, el petróleo, lo que llamamos comúnmente el petrodólar. ¿Qué ocurre en el 2003? La invasión en Irak. Luego, posteriormente, intentaron referenciar el petróleo en otra moneda, y lo que ocurre, pues es esto. Tengo aquí la imagen. Eso es, la invasión en Irak en el 2003, aquí está. ¿Qué es lo que quería? Mantener el respaldo del petróleo al dólar. Toda la guerra no ha sido por el petróleo, ha sido para mantener el dólar en supremacía soberana sobre el resto de las monedas fiat. Y para eso yo no tengo que controlar el dólar, yo tengo que controlar el bastón, lo que sustenta al dólar, que es el petróleo. Porque la moneda no tiene ningún valor, lo que tiene valor es lo que sustenta a la moneda, que en este caso era el petróleo. Por eso Estados Unidos utilizó su ejército previa provocación a Saddam Hussein, porque eso son todo provocaciones, Entonces buscan un argumento, y cuando ya tienen un argumento, pues ya invaden Irak, y todo el mundo ya conoce, para poder controlar el comercio del dólar y poder mantener ese respaldo hacia su moneda, y por tanto tener la supremacía sobre el resto de las monedas fiat. Entonces, al final, también, después de esto, nos encontramos, la crisis del 2008, de los derivados, y luego, pues, justamente en el 2008, pero sobre todo enero de 2009, aparece el Bitcoin, la criptomoneda, moneda electrónica. Pero si tú miras todos los movimientos del Bitcoin, sobre todo hacen referencia al dólar. Porque lo que busca el dólar es tener un sustento, porque está perdiendo la referencia al petróleo. Entonces está buscando sustentarse de alguna manera, porque si no quiebra, cae, se va al suelo. ¿Qué ha ocurrido ahora estos últimos 4 meses? Pues lo que han hecho, cuadrar la burbuja de los derivados. Vuelvo a decir, 21 millones de Bitcoin, que habrán unos 16 millones, 17 millones ahora en curso, porque están aún minándolos. Ponemos un valor medio cuando ha subido, pon $5.000 cada Bitcoin. Y que cada transacción por minuto, ¿qué pueden haber? 10, 20 transacciones. Han podido cuadrar balances por encima de billones de dólares. ¿Y sabes por qué no se nota? Porque desde el 71 el dólar es humo, es mentira. Por tanto, esa mentira con más mentira no se ha notado, porque sigue siendo mentira. Todo es un engaño. Y ahora bien, me dicen, ¿y ahora la solución es volver al patrón oro? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque entonces el ser humano, es decir, esto es como volver al gnosticismo. El gnosticismo, o una religión egipcia, hacer el seguimiento a una religión egipcia, por ejemplo, es decir, si ya fracasó hace 3.000 años, o los gnósticos hace 2.000 años,
pues ahora va a ser más de lo mismo. Es decir, algo fracasado no puede volver, no puede ahora funcionar bien, porque ya ha sido fracasado en su momento. Entonces, la cuestión es, para que algo, es decir, cuando hablamos de moneda soberana es, ¿soberana para quién? ¿Para el rey, que está supeditado al dios? ¿Para los que están ahí escondidos manejando los hilos? ¿O para el pueblo? Porque claro, si volvemos a una moneda soberana sustentada en el oro, por ejemplo, que yo sepa, ¿quién tiene yacimientos de oro aquí, en esta tertulia? ¿Quién tiene yacimiento de oro? Yo no. Porque el que manda es el que tiene el oro, no el dólar, el oro. ¿Quién tiene yacimientos de oro o de plata? Ah, Pilar tiene de plata. Pilar tiene ella tiene muchas cosas de oro, candelabros de oro no entonces, tiene. Sí, entonces a ti te interesa volver. Es decir, para que sea soberana, es decir, ¿soberana para quién? Y luego lo siguiente, es decir, todos estamos de acuerdo que quien tendría que tener la soberanía es la comunidad humana. Entonces, para que algo sea soberano, una moneda soberana, soberano del pueblo, o del pueblo soberano, la moneda tiene que estar porque la moneda es un símbolo, una representación. Tiene que estar referenciada a algo que esté al acceso doméstico de cualquier casa de este planeta. Muy bien, Sergio. Yo imagino que Sergio se refiere al salario, ¿no? A la sal o a la pimienta. Jorge, caballero, ¿cómo creamos una moneda para el pueblo? ¿Cómo volver esta soberanía al pueblo? Soluciones, caballero. Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que una de las cosas más importantes que se dijo por ahí, lo dijo Quique, es que las personas tienen que entender que lo primero es ser soberano de sí mismo. Es la primera cosa. Es lo más importante probablemente, porque en la medida que no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, vamos a ser gobernados por otros. Hay un dicho por ahí de Platón que decía, el pecado de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y es la pura verdad. Por lo tanto, aquí viene un tema de soberanía, en primer lugar, de las propias personas. Y en segundo lugar, de las comunidades. Es decir, las personas tienen que empezar a entender y a comprender de que este sistema es una trampa, que no estamos realmente bajo verdaderas democracias. Nosotros estamos en unas dictaduras disfrazadas de democracia, en donde el mundo político y el mundo económico están jugando un gallito persistente, en donde el mundo económico o el poder económico está subyugando al poder político. Por lo tanto, eso significa que estos personajes, los que nos gobiernan, digamos, a cara, no en la parte oculta que es el poder económico, son literalmente empleados de ellos, y estamos hablando de todo el espectro, es decir, desde la izquierda hasta la derecha. Por lo tanto, tenemos que salir también de la dicotomía izquierdas-derechas, hay que salir de ese sistema de división. Tenemos que comprender de que en una patria, en una patria dividida en izquierdas y derechas, cuando gana un lado, el lado, digamos, ganador se ufana y se ríe irónicamente de los perdedores, y los perdedores guardan rencor. Por lo tanto, un país dividido en izquierdas y derechas nunca, pero jamás va a poder ser soberano, porque siempre va a tener una mitad que va a estar en contra de la otra. Ahora, logrando eso que suena tan utópico, que suena tan difícil, pero yo creo que la información es fundamental. Creo que podemos lograr esa confianza, por ejemplo, que se logró en el año 33 en la Alemania nacionalsocialista, en donde el alemán se puso promedio, entendió todo esto, le dio confianza al sistema y lograron levantar a Alemania, sacando a los bancos de la ecuación y la usura y todo este abuso. Lograron levantar a Alemania en menos de 5 años. Ahora, ¿qué ocurrió después con la cúpula hitleriana que se vendió finalmente al sistema? Es otro cuento. Pero finalmente se probó que lo que hacían las antiguas tribus germánicas, esto de trabajar bajo el sistema de reciprocidad, es decir, sin egoísmo, en donde una persona, por ejemplo, iba a un lago y pescaba un pez y iba y lo compartía con todos, porque sabía que después, si él no tenía para comer, iba a haber otra persona que iba a hacer lo mismo, y existía esa confianza, y existía ese socialismo natural que le llamo,
natural, se puede perfectamente volver a un sistema de moneda soberana y se puede tener realmente una nación soberana. Pero para eso tiene que ocurrir algo fundamental, que es supeditar el ego propio, digamos, al bien común. Y es algo que lamentablemente no están haciendo los banqueros. De hecho, por ahí tú planteaste, Perlinda, el tema de cómo estas cosas que se acumulaban se podrían y se estancaban. Y lo retrotraigo al ejemplo que puse del sistema capitalista, como cuando hay un río, el dinero es como el agua, y si alguien pone una represa, esa agua, ese dinero estancado, finalmente se convierte en una putrefacción y se convierte en que de ahí para abajo todo se va a morir y nada va a crecer. Y es lamentablemente lo que está ocurriendo hoy día con las economías prácticamente en todo el mundo, porque también tenemos que entender que las crisis son un engaño, son parte del sistema. En las crisis los grandes capitalistas no pierden, simplemente pierden los medianos, pequeños empresarios y la gente de a pie, en donde todos ellos finalmente se acaparan el sistema muy a lo Nathan Rothschild en 1815 con la batalla de Waterloo. Y por lo tanto, mientras la gente no se empodere, mientras la gente no comprenda que estamos bajo un sistema de engaño y que tiene que salir por sí misma más encima de este engaño, vamos a seguir atrapados bajo este sistema en donde no importa a quién te coloquen en la papeleta del voto, finalmente sigue gobernando el mismo sistema. Muy bien, Jorge. Quique, caballero, muy interesante lo de la moneda cósmica. Por favor, me gustaría que antes de aportar lo que ya tenías pensado, nos hables de esa maravillosa moneda cósmica, porque ha sonado muy bien. Bueno, le recomiendo a todos los que nos están viendo que busquen el libro Moneda Cósmica de Darío Salas Sommer, que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que estamos hablando acá. Tiene que ver con el desarrollo del mundo interno. La verdadera moneda cósmica es la conciencia que cada uno pueda desarrollar y en base a eso va a obtener para su vida beneficios que lo van a llevar por el camino correcto para alcanzar las metas y la felicidad que uno busca, pero todo esto ya entra dentro del camino que sería la filosofía, ¿no? Y hablar de dinero y hablar de filosofía es algo que no está muy mal hacerlo, porque si lo hacemos vamos a comprender la verdad de las cosas y los señores que gobiernan el mundo no quieren que comprendamos ni la verdad ni las cosas, no quieren que comprendamos nada, quieren mantenernos dormiditos como nos vienen manteniendo cada vez de una manera más exitosa gracias a estos aparatitos. Nunca vi lo que vi en estos últimos 5 años con estos aparatitos, es terrible. Es terrible. Pero quiero señalar varias acotaciones con respecto a lo que fue diciendo cada uno. Primero, ninguna moneda soberana, que se precie de ser moneda soberana, va a tener respaldo ni en oro, ni en petróleo. Nada que tenga respaldo en oro, en petróleo, en lo que sea, puede ser considerado una moneda soberana. Lo único que respaldaría a una moneda soberana es la confianza en sí mismo de la sumatoria de los individuos personalmente soberanos organizados en una comunidad a la que la llamaríamos Estado Nacional Soberano. Eso no existe hoy en el mundo. Esto que nos han vendido como democracia no es democracia. Cuando uno va a estas cadenas internacionales de hamburguesas, ve unas hermosas fotos gigantes de hamburguesas que están vivas, son apetitosas, irradian color, gritan comeme. Y a uno ve esas fotos y se les hace agua a la boca. Entonces uno las pide y le entregan un paquetito y cuando abren el paquetito se encuentra con una cosa chatita, muerta, sin vida, sin color. Lo que a nosotros nos vendieron como democracia es la foto de la democracia, pero en realidad la democracia que tenemos es esa hamburguesa muerta
que nos entregan con el paquete. Entonces entendamos esto. Por otro lado, Pilar hablaba de Europa, la situación de Europa. Sí, la situación de Europa verdaderamente es lamentable. Les han hecho un terrible experimento, que es quitarle a los estados, a lo que supuestamente debería ser Estado Nacional Soberano, la capacidad de señoriaje de emitir su propia moneda para entregársela a una entidad supranacional, que esa entidad decide cuánta moneda le corresponde, y encima a través de este gran engaño les han impuesto un montón de condiciones para adaptar su competitividad, como esto que vos mencionabas, Pilar, de que a España la hacen hecho arrasar con su industria siderúrgica, con su industria del olivo. ¿Para qué? Para no competir con... Bueno, eso es lo que pretenden estos señores. Otra de las cosas que quiero comentar es que estos señores no admiten competencia. O sea que cualquiera que pretenda desafiar la supremacía de la moneda que ellos presenten, sea cual sea, en este momento hoy es el dólar respaldado en petróleo, va a sufrir lo mismo que sufrió Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, lo que le está pasando a el libio Erdogan, el libio Bashar al-Assad, y es esto. No puede nadie atreverse a desafiar a la moneda. Y todos estos señores que han sufrido estas invasiones en algún momento han propuesto vender su petróleo, porque casualidad son países que producen lo que respalda al petrodólar. Y estos señores han propuesto vender su petróleo en otra cosa que no sea dólar. O sea, amenazaron con quitarle al dólar ese respaldo en petróleo que viene teniendo hasta hoy. Es un hecho que se ve en la necesidad de cambiar de ese patrón de petróleo, porque la energía que está moviendo al mundo está cambiando también y está dejando de ser el petróleo. En los próximos 10 años, el petróleo ya no va a ser el motor energético del mundo. No lo va a hacer. Y este switch lo vamos a ver en estos próximos 10 años. Y por eso casualmente es ahora el momento de hacer también el switch en lo que hace a la moneda. Y con respecto a las criptomonedas, son una estafa, está clarísimo. Y cómo ellos copian, los creadores de la criptomoneda, que son los mismos que manejan el mundo, el lenguaje simbólico que tiene que ver con lo que conocemos hasta ahora en la historia de la humanidad como oro. Para crear criptomonedas hace falta... ¿Cómo es esto de la minería? La minería es extraer minerales de la tierra. Para tener oro hace falta tener una mina de oro. Entonces la minería es para extraer oro, no para crear criptomonedas. Pero bueno, como nos manejan a través del lenguaje, Sergio, tú eres un experto en esto, también con las criptomonedas tratan de introducir este lenguaje que nos va a ir manejando. Y bueno, la última acotación también con lo que decía Pilar del tema europeo, les recomiendo otro libro, es difícil de conseguir. Este libro fue escrito en el año 1996 por un español de las Islas Canarias, Alejandro Reboledo Schmidt. El libro se llama El Tratado Secreto de Maastricht. Y en ese libro planteaban lo que iba a terminar pasando con la Unión Europea. El euro es una moneda que nació con fecha de vencimiento. El euro tiene fecha de vencimiento, la desconocemos, pero va a llegar esa fecha y ese día va a estallar toda Europa en una gran crisis, que creo que está muy próxima esa fecha, pero sépanlo los europeos, el euro es una moneda con fecha de vencimiento. Por una cuestión muy clara, no es una moneda soberana. Lo que han hecho con el euro, si hay algo que caracteriza a los países con su moneda, desde el origen, es poner la cara del rey. Y la primera leyenda que aparece siempre en los billetes es, acá en la Argentina, Banco Central de la República Argentina. En el euro, ¿cuál es la primera leyenda que aparece?
Ninguna. Ninguna. En el euro, las monedas de los países suelen tener imágenes representativas de los países. ¿Qué puentes son los que muestran? ¿Puentes virtuales, puentes que no existen? ¿O qué portales son los que aparecen en los billetes del euro? ¿Dónde quedan? No, son todos inventos artísticos. Portales que no existen, puentes que no existen. O sea, la despersonalización de lo que es la moneda en sí. Pero para ir cerrando mi aporte, lo más importante es tener en cuenta qué es el dinero, la génesis del dinero. El dinero puede nacer de dos maneras. Puede nacer como dinero deuda, que es lo que está sucediendo, o como dinero crédito. Lo que está sucediendo hoy es que los bancos centrales le prestan a los gobiernos dinero que lo imprimen simplemente, o lo emiten virtualmente, pasa a ser una anotación en un computador. Ese Estado ya de por sí se está endeudando con ese Banco Central. O sea que el problema acá está quién es el dueño del Banco Central. Lamentablemente en este mundo de hoy son pocos los países que son los dueños de su propio Banco Central. Que yo tenga en mente ahora mismo Irán y Siria. Qué par de países, ¿no? Que están bastante bajo la mirada de los portaaviones norteamericanos. Todos los demás, y Corea del Norte, el otro que me olvidaba. Todos los demás países, sus bancos centrales están bajo el control de estos señores, el mío incluido. Entonces estos bancos centrales le prestan dinero al Estado Nacional y a partir de ahí lo ponen en circulación. El dinero ya nace como una deuda que el Estado Nacional va a tener que pagar con una carga de intereses. Nunca se sabe de dónde va a salir para pagar esos intereses y de ahí vienen los déficits fiscales de todos los países del mundo que cada vez son mayores y mayores. Pero una moneda soberana nace como moneda crédito. Tiene que ser el Estado Nacional Soberano el que pone en circulación el dinero para que los habitantes puedan poner en movimiento la rueda virtuosa de la economía. Y las funciones específicas que tiene que tener ese dinero que el Estado Nacional Soberano pone en manos de sus ciudadanos, la primera es que tiene que servir como un medio de intercambio de bienes y servicios. Esto es que permite el intercambio de bienes y servicios entre personas y organizaciones públicas o privadas. Funciona como medio de pago. Su ámbito, y esto es importantísimo, su ámbito es el presente. Segunda de las funciones, unidad de medida. Perdón, Kiki. ¿Se escucha bien? Adelante. Perlinda. Segunda de las funciones. El dinero tiene que servir como unidad de medida de valor para la fijación de los precios. A ver, si yo tengo una cinta métrica, ¿la cinta métrica es el metro? No, es simplemente una cinta que yo la apoyo sobre algo para determinar que ese algo mide un metro, pero el metro en sí no es la cinta. El dinero no es casualmente la riqueza. El dinero es simplemente ese metro que yo apoyo para medir esa riqueza. Entonces tiene que servir como unidad de medida para fijar el valor de los precios. Permite fijar el valor de los bienes y servicios, impuestos, etcétera, dentro de la economía. Su ámbito es el presente también, aunque permite definir términos de intercambio a futuro. Este es un detalle importante. La tercera, instrumento de atesoramiento para permitir el ahorro y la capitalización. Permite retenerlo como un reclamo sobre riquezas futuras de bienes o servicios. Su ámbito es el pasado. O sea, si yo tengo ahorro, estoy trayendo del pasado dinero al presente.
Si yo hoy tomo un crédito, estoy trayendo del futuro dinero al presente. Esto hay que tenerlo muy en claro. Entonces, el dinero como instrumento de ahorro es la manera de usufructuar el producto del trabajo realizado en el pasado. Y la cuarta, que es la más importante casualmente, y es lo que la define como instrumento para el crecimiento de una nación soberana, es la capacidad de ser usada como instrumento para la expansión económica, promoviendo el crédito. Esto permite generar riquezas y servicios cuya contrapartida será el trabajo futuro a realizar por individuos u organizaciones. O sea, su ámbito es el futuro. Y estas son las 4 funciones básicas de la moneda soberana, y hoy ninguna de estas funciones se cumplen en ningún país del mundo. Hoy todo lo que tenemos es dinero-deuda, siempre estamos trayendo dinero del futuro, prometiendo devolvérselo a no se sabe quién, y encima prometiéndole un pago adicional que es el interés, que cada vez se acumula, y esa es la burbuja insostenible que el sistema está sufriendo hoy y está a punto de estallar. Muy bien, Quique, muchísimas gracias, qué interesante. Quique, te pido eso, muchísimas gracias. Pilar, señorita, adelante, un resumen final. Bien, lo que yo voy a decir no es realmente un resumen, es qué podemos hacer, y a mí lo que se me ocurre es que tomemos conciencia de que con, por ejemplo, nuestras compras por Internet, nosotros estamos creando dinero, o sea, estamos colaborando a la máquina del dinero ficticio y destruyendo la economía de nuestro entorno. Quiero decir, si en vez de comprar un ordenador, un cartucho de tinta para la impresora o cualquier cosa que podemos comprar, lo compramos por Internet y lo pagamos por PayPal o se lo compramos a Amazon, lo que estamos haciendo es destruyendo el intercambio de dinero dentro de nuestro entorno y estamos favoreciendo la dictadura de lo que se viene por una cosa muy tonta. Si compramos siempre los muebles en IKEA y las cosas por Amazon, ¿no? Y así todo, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final son ellos los que van a tener la exclusividad del mercado de todos los productos y ellos van a poder fijar el precio, porque se habrán deshecho con nuestra colaboración de la competencia. Entonces, esto de comprar barato muchas veces es pan para hoy y hambre para mañana, sobre todo hambre para nuestros hijos o para nuestros sobrinos, ¿no? Entonces, yo lo que invito es a que seamos muy conscientes de cómo con nuestro dinero podemos favorecer un mundo creativo que comprándole a la gente que es autónoma, que tiene sus tiendas, sus cosas, sus productos, en lugar de hacerlo por comodidad porque me lo mandan por Amazon. Es lo único que se me ocurría como algo positivo para concluir. Muy bien, preciosa, muchísimas gracias, muy interesante. A ver, yo lo que personalmente hago es comprar por eBay a personas particulares de distintas partes del mundo, claro, porque es un particular, y lo que sí pienso continuamente, hoy curiosamente se lo decía José Basso, es que toda la fruta y la verdura no debería estar prohibido que los supermercados vendan fruta y verdura. También debería haber una legislación donde se prohíba todo el sistema de... Es que, a ver, fijaos, antiguamente se decía, lo que habéis dicho vosotros, quien controla el dinero controlará el mundo. Yo personalmente opino que hoy en día la frase nueva podría ser quien controle el alimento va a controlar el mundo, porque no nos vamos a comer los billetes, vamos a necesitar comer. Y hoy en día, con la industria de todo lo que tiene que ver con los transgénicos y que los tomates ya ni siquiera saben a tomate, la verdad es que es bastante preocupante, así que lo mejor va a ser volver a comprar al agricultor que vive en la esquina. Sergio, caballero. Aquí estoy. Yo me gustaría matizar cuando se dice, quien controla el dinero controlará el mundo, mejor dicho. Quien controla lo que soporta o lo que referencia a ese dinero, ese es el que controlará el mundo. Por eso, el dinero ha estado ya referenciado en el oro y el pueblo siguió sometido, porque quien controlaba esos yacimientos no era el pueblo,
Era lo que llamamos el poder, el sistema. Vamos a generalizarlo. Aquí tienes, te lo pongo aquí en imagen, si puedes poner la pantalla supletoria. Esto es la moneda oro, la moneda mercancía. Es decir, la misma moneda tenía un valor intrínseco, tenía un valor por sí mismo. Y esto poco a poco sutilmente se ha ido moviendo hasta llegar a la moneda humo, a la moneda virtual, a la moneda especulatoria, a la fiduciaria o a la fiat. Entonces lo que quería comentar es decir, el pueblo estaba sometido a muchas soberanías, o distintos pueblos estaban sometidos a distintas soberanías que estaban supeditadas a Dios, y ahora lo que se pretende es pasar a una soberanía global, a mi entender, de Dios, o del demiurgo. Esa es mi explicación personal. Esto es un ejemplo, quiero poner una imagen. El dinero ya está hundido. El dinero, es decir, lo que ha servido el Bitcoin ha sido como una burbuja, crear una burbuja ficticia para absorber, o para lavar, podríamos decir, o para equilibrar el fraude de la deuda, de los derivados. Es decir, el dinero ya está hundido, el dólar. Yo hablo del dólar porque el otro está soportado sobre el dólar. Entonces, el dólar está hundido ya. Todo el mundo lo sabe. Pero el Bitcoin ha servido, como el dólar ya está virtualizado desde el 71, el Bitcoin ha servido para absorber y para poder equilibrar los balances, los falsos balances del dólar, es decir, el dinero deuda. Es decir, la burbuja, la conocida burbuja. Estamos en un momento crucial. Nos vamos hacia la digitalización del dinero sí o sí. Es decir, no podemos volver al trueque de, mira, toma mi carro y yo te doy 1 kilo de naranjas. No funciona, porque la sociedad tiene un movimiento, un ciclo, una línea que no lo va a permitir. Es decir, entonces lo que hay que buscar es una alternativa. Es decir, la moneda se va a digitalizar, sí o sí. Ahora, la cuestión es, ¿se va a referenciar sobre una mentira o sobre algo tangible y valioso de verdad que sea útil para el ser humano? Esa es la cuestión. Un ejemplo podría ser referenciarlo, porque aquí está la burbuja, aquí tenemos el movimiento que ha habido en los últimos meses, ha pegado un pico brutal. Eso ha sido toda una especulación del sistema. Eso no lo maneja el pueblo, aunque crean que están los mineros controlando. Los mineros no controlan nada. Los mineros hacen de parapeto, hacen de escaparate. Eso ha sido, tú imagínate el movimiento que hay, una transacción, puede haber una transacción cada 5 segundos, de miles de dólares. Es decir, en 4 meses han podido equilibrar billones de dólares, tranquilamente, sin ningún problema, porque son todo números. Han creado una burbuja aparte para poder derivar todo ese fraude que iba a explotar. Y ya está, y lo tienen ya lo tienen en el mundo, en el submundo virtual, ahí lo tienen, en el Bitcoin. Hablo del Bitcoin porque podría hablar de las otras monedas. Esto es, voy a poner, a ver, esto ya lo he puesto, vale. Esto es el futuro virtual. Pero ahora está referenciado a una mentira, eso es Bitcoin Exchange, Tienes el Bitcoin, el Ethereum, el Dash, los más importantes están ahí. Y están en funcionamiento, ahí los tienes. Eso, y han entrado como si fuera un juego. Un juego que poco a poco, en silencio, y voy a probar. Y te mete la mentira. Te meten la mentira de que es libre, que todo el mundo puede gestionar el movimiento de la moneda virtual. Es mentira, porque ¿qué es lo que sustenta al Bitcoin y a todas las monedas?
lo que se llama el blockchain, que es la cadena de bloques. Y el blockchain está dominado, puede ser por la NSA, es decir, está dominado por el sistema, es decir, no está manejado por los mineros, está manejado por los pools de los mineros, el sistema. Y además, técnicamente, a nivel doméstico no, pero a nivel país técnicamente es posible manipular esta moneda, porque el blockchain, que es cadena de bloques, los bloques se pueden suplementar de una manera fácil, siempre y cuando tengas mayoría de mineros, pero eso el sistema lo tiene mayoría, seguro. Y entonces puedes camuflar y engañar en las transacciones. Quiere decir que esto es una trampa. Es muy fácil dar el cambiazo y modificar la información. Es muy fácil modificar la información, porque para el que no sabe lo que es el blockchain es el sistema de control de la transacción de la moneda virtual. Repito, el sistema de control que le da validez a la transacción de la moneda virtual, en este caso el Bitcoin o el que sea. Si este sistema de transacción se puede manipular, porque es manipulable, repito, no a niveles domésticos, pero sí a niveles sistema, entonces estamos en un jaque mate. Y ahora ya acabo. Voy a poner una imagen. Ya está demostrado que la computación, es decir, Internet se puede manejar, todo lo que es la computación se puede manejar ya con ondas cerebrales. Ojo, cualquier mente humana o no humana que tenga mente puede manejar Internet. Hasta una cucaracha, conectando con la mente de una cucaracha, puede manejar Internet. O la mente del dragón, en caso de que exista, que yo creo que sí, que está en una dimensión paralela, pero tiene mente y manipula. Estamos hablando de ondas cerebrales, es lo que se llama comúnmente la nube. Esa nube ahí podríamos decir que está Dios, el demiurgo, que es el mismo que está detrás de todos. ¿Quién está detrás de la masonería? Porque dice la masonería. No, ¿quién está detrás de la masonería? El demiurgo. ¿Quién está detrás de la religión? Cualquiera, el demiurgo. ¿Quién está detrás de China? El dragón. ¿Quién está detrás de todos los cultos esotéricos? El demiurgo o el dragón. Está detrás de todo, esta entidad. Y este es el que va a poder mover los dígitos como le dé la gana. Y ahora esto es muy importante. Como consigan, porque ahora ha entrado la moneda digital como si fuera un juego, pero como consiga cuajar, anclar como alternativa a la moneda fiat, que ya de por sí es una mentira, la humanidad entera está fregada. Porque vamos a estar manejados por entidades del más allá depredadoras. Es decir, todavía más. Corea del Norte va a ser el Parque Orlando de Walt Disney comparado con lo que podría ocurrir en caso de que estemos sometidos a una moneda virtual supeditada a un criterio aleatorio, arbitrario, a mala leche, depredadora. Es decir, esto es jauja para lo que podría venir.
Y esto es técnicamente posible. Esto es técnicamente posible. Y esto funciona. Dinero virtual, la cadena de bloques, cada uno va a tener un wallet que es como un monedero virtual que te va a contar el dinero, no lo vas a tener en mano, tendrás un dispositivo digital con dinerito digital y cuando te portes mal o simplemente pienses mal porque te detectan que no estás conforme, porque ven que irradias de alguna parte de tu cerebro, estás irradiando enfado, te desconectarán el wallet y te mueres de inanición. Es sencillo. No van a tener que venir a visitarte. Ya irás tú a pedir permiso, a pedir perdón, a decir lo siento, ya verás. Y esto apoyado por drones, que ya están en campo de experimentación en Afganistán. Eso ya está en fase de experimentación avanzada, drones. Es decir, muy bien. Estamos en un momento crucial. Pues sí. Es decir, uno de los ejemplos que podríamos poner, es decir, ¿en qué podemos basar esta moneda virtual? Porque esto llega sí o sí. Por ejemplo, en 1 metro cuadrado de tierra. Algo que se puede ver, que se puede tocar, que se puede disponer, que no desaparece, que no te pueden engañar. Es decir, hace falta un patronaje, y repito, al acceso de cualquier individuo. Luego, gánatelo, trabájatelo, pero que tengas acceso. No estoy de acuerdo en volver a los patronajes antiguos, en la plata, el oro, porque el que domine esos yacimientos domina la moneda y no va a ser el pueblo. Es decir, uno de los ejemplos que se me ocurre rápido podría ser 1 metro cuadrado de tierra. Muy bien. Sergio, impresionante cada uno de vosotros. La verdad es que me quito sombrero. Me dan ganas de ir a por un sombrero para quitármelo. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros. Lo que voy a hacer ahora con vosotros es que me voy a despedir y os voy a emplazar a otro vídeo programa. Ya sabéis que os lo he comentado, que tengo ganas de invitar a alguien bastante interesante, ya lo sabéis. Y podríamos hablar de los poderes fácticos y la verdad es que hay muchos temas que tocar. Jorge. No sé, ahí la actividad parece sí. Bueno, me despido. Yo creo que una de las cosas más fundamentales que tenemos que tener claro es que espero que la gente que haya escuchado este video programa entienda y comprenda y empuje a su gente y se empodere y comprenda este concepto de la moneda soberana, que obligue a sus políticos a tomarlo en cuenta, que obligue también al sistema en el fondo a tratar de cambiar esta cosa. No nos olvidemos finalmente que hay un tema que es fundamental. Los gobiernos, los que están detrás de los gobiernos, no es tanto que quieran controlar petróleo, controlar la moneda o lo que sea, ellos están controlando nuestras mentes. Eso es lo principal. El que controla la mente controla el mundo. Eso es simplemente eso. Ahora, en cuanto a lo que Sergio decía, por ejemplo, el demiurgo es una mente. Es una mente colectiva, es una mente que lamentablemente se nos ha instalado un parásito y que tenemos que tener la suficiente conciencia para poder combatir esa mente y empezar a cambiar todos los paradigmas que tenemos en el fondo insertos y que nos hace pensar que un mundo mejor es una utopía, por ejemplo. Así que yo me despido, un abrazo grande a todos los que escucharon y nos vemos en un próximo video programa seguramente. Así que nos vemos. Muchísimas gracias. Jorge, caballeros, Quique, adelante. El micro. Quique, el micro. ¿Cómo le decimos a Quique a lo del micro? Quique, el micro. Ahora sí. Ahí se activó. Bien, bueno. Quiero agradecerte la oportunidad de haber participado de esta tertulia y quiero proponerte para una próxima esto que planteó Pilar, hablando de que ella compró muebles en IKEA, que es una empresa sueca de un señor sueco que acaba de morirse,
los pagó a través del sistema de PayPal, o sea, una empresa transnacional con sede en los Estados Unidos, o sea que los dividendos de esa transacción fueron a parar para allá, y el mueble seguramente lo fabricó un obrero esclavo chino o filipino o indonesio o vietnamita a cambio de un plato de arroz. Entonces, un tema interesante es esta ideología que nos han vendido y que domina el mundo de hoy, que se llama globalización, y que no es otra cosa más que la privatización del poder a nivel global. Muy bien, Quique. Palabras para despedirte, caballero. Bueno, quiero agradecerle a todos los que nos están escuchando y sumamente fue un honor compartir con ustedes este panel, la verdad que personalidades destacadísimas. Y bueno, va a haber una próxima, estoy seguro. Y te agradezco a ti, Perlinda. Un beso grande. Muchísimas gracias, Quique. Un abrazo y un beso para ti, para Argentina, que muchos argentinos están aquí pendientes de ti. Pilar, señorita Pilar, adelante. Yo también quiero daros las gracias a todos por todo lo que habéis aportado, a ti, Perlinda, por hacer posible este programa, y me encanta que tengamos proyectos de hacer más. Sobre todo a mí lo que me gusta cuando hablamos de estos temas es que llevemos a la práctica, ¿no? Que veamos, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? Creo que esa parte siempre la tenemos, porque la teoría está muy bien, entender cómo funcionan las cosas es importante, pero también decir, bueno, yo en mi pequeño trocito de tierra, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo creo que hay que enfocarse siempre en dar algunos apuntes para ver cómo lo podemos hacer mejor en nuestra vida cotidiana. Un beso muy grande. Muchísimas gracias, preciosa. Sergio. Perlinda, bueno, despedirme, darte las gracias por invitarme a tu casa en el canal, en el programa de Tripulantes. Saludar a Pilar, gracias, a Quique y a Jorge, gracias a todos. Y vuelvo a reiterar, y quiero reiterar, la solución, porque yo pienso que no podemos evitar lo que es la moneda virtual, la digital, la electromoneda, pero la solución es buscar una referencia tangible, es decir, no manipulable, tangible, y que esté al acceso de cualquier individuo. Esta es la solución. Como no lo consigamos, la humanidad está fregada, porque no vamos a poder controlar informáticamente todo este montaje. Es prácticamente imposible desde tu casa a nivel doméstico. No es posible. La única solución es conseguir implantar que la moneda que sea, se llame Bitcoin o como se quiera llamar, tenga una referencia con algo tangible, que lo puedas tocar, lo puedas elaborar, si te dedicas, es decir, lo puedas elaborar y lo puedas vender, es decir, tengas acceso. Que la mayoría del pueblo, de la mónada, como yo llamo, tenga acceso a ello. Así que gracias, un beso, un con brazos, como yo digo, y hasta la próxima. Sergio, Pilar, Quique, Jorge, un auténtico placer para nosotros, para mí, teneros aquí. Y la verdad es que yo sé que nos vamos a seguir viendo en muchos videoprogramas. Tengo ganas aquí de formar un equipo, ¿vale? Os mando un beso para todos, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en siguientes entregas.